Ok, entonces el JDBC es un conjunto de clases que nos van a permitir establecer una conexión sobre un motor de base de datos del cual dispongamos un driver de conexión. Entonces, después de que establezcamos la conexión, lo que vamos a tener que utilizar son diferentes clases que nos ofrece el API para poder mandar a hacer las diferentes acciones sobre la base de datos que esté en un motor de base de datos. Y de ahí en adelante, pues todo va a ser exactamente igual. Hoy vamos a ver el mecanismo de cómo nos conectamos, solo el mecanismo, digámoslo de alguna manera, qué es lo que necesitamos para establecer una conexión, pero hoy no vemos la forma, digamos, más adecuada de hacerlo. Eso lo vemos en la siguiente sesión dentro de 8 días, cuando apliquemos algunos patrones de diseño. Entonces ahí ahí estableceremos una adecuada estructura de la aplicación para que soporte diferentes características. Entre ellas, que permita ser escalable. Porque si no se estructura adecuadamente, pues en este caso, el momento de mantenimiento de la aplicación puede llegar a ser extremadamente extenuante. Entonces, por eso hay que aplicar unos adecuados patrones, hay que aplicar los patrones de diseño adecuados para dejar una buena estructura o una buena arquitectura de la aplicación. Entonces, hoy nomás vamos a ver la forma de conectarnos y qué clases básicas necesitamos. Entonces, a eso es lo que le vamos a llamar JDBC. Entonces, básicamente, el JDBC es el API que nos ofrece Java para poder establecer una conexión sobre la base de datos. Y una vez establezcamos esa conexión sobre esa base de datos, pues lo que podemos comenzar a utilizar es el SQL. Por lo tanto, mando a hacer algunas tareas sobre la base de datos usando el lenguaje SQL. Y eso fue lo que vimos en las 2 sesiones pasadas, que de alguna manera gestionamos un motor de base de datos a través de SQL, pero lo hicimos directamente sobre el motor, bien sea sobre MySQL. En este caso, dimos algunas demostraciones de MySQL, dimos algunas demostraciones de Postgres, pero cualquier motor de base de datos pues, relacional nos va a permitir ejecutar tareas a través del lenguaje SQL. Entonces, el JDBC básicamente lo que nos permite es establecer una conexión y luego comenzar a trabajar con esas sentencias SQL. Entonces, cada motor de base de datos va a tener un controlador, al cual se le llama un driver de conexión. Entonces, si existe un motor de base de datos y posiblemente existe su driver de conexión y que se pueda implementar en Java, eso significa que a ese motor de base de datos voy a poder establecer una conexión a alguna de las bases de datos que tengan implementada. Entonces, básicamente necesitamos un driver de conexión para cualquier motor. En este caso, en la diapositiva nos habla de Oracle. Entonces, tenemos el driver de conexión para conectarnos a Oracle, pues podremos establecer una conexión sobre Oracle. Si tenemos el driver de conexión para Postgres, pues entonces nos podemos conectar a Postgres. Si tenemos el driver de conexión de MySQL, pues me puedo conectar a MySQL. Si tengo el driver de conexión de SQL Server, pues me puedo conectar a SQL Server. Entonces, en primera instancia, necesito el driver de conexión. Y una vez tengamos el driver de conexión, pues de ahí en adelante todo va a ser muy parecido en cuanto a la forma de trabajar, porque en todos estos motores de base de datos, la información se gestiona a través del lenguaje SQL. Entonces, cualquier motor de base de datos que tenga su driver de conexión puede hacerlo, bien sea Oracle, SQL Server, DB2, Postgres, MySQL, cualquiera de ellos. Entonces, lo que nos va a permitir el JDBC es que yo tengo mi aplicación y construyo mi aplicación y con las clases que me ofrece el JDBC, yo le digo conéctese al motor de base de datos a través de ese driver de conexión y de las clases que me ofrece el JDBC. Entonces, más o menos, esto es lo que podríamos observar. Yo tengo aquí los motores de base de datos, y por acá tengo mi aplicación en Java. Teniendo el driver de conexión,
Entonces puedo establecer una conexión sobre los motores de base de datos, pero debo tener el driver de conexión. ¿Dónde obtengo el driver de conexión? Pues lo tengo posiblemente en el sitio oficial del motor de base de datos. Allí generalmente va a estar un driver de conexión. Lo que hace es que uno lo descargue y posiblemente lo almacena en algún lugar de su disco local donde esté llevando a cabo el diseño, el almacenamiento de su proyecto. Aunque en un momento determinado, pues apareció una forma de estructurar las aplicaciones, en este caso en Java, a través de una técnica o una herramienta llamada Maven. Y en este caso, en esa técnica, pues básicamente lo que se establece son en dónde puede conseguir el driver de conexión, y entonces se configura un archivo en XML, y en ese archivo yo le digo obtenga el driver de conexión en un repositorio. Entonces, generalmente es un repositorio de una página de Maven, y él en ese caso no necesita tener el driver localmente almacenado en la máquina, sino que lo trae de un repositorio como tal. Eso, digamos que apareció para evitar de que entre máquinas en un momento determinado no se tenga el driver, y pues que en ese caso uno tenga que irlo a descargar. Entonces, con Maven lo que hace es que uno configura el archivo que llama el POM, que es el Project Object Model, que es el archivo de modelamiento del proyecto, y allí uno establece las diferentes librerías o dependencias que necesita para el proyecto, y no las va adjuntando como anteriormente se hace. Y bueno, y actualmente también se hace si en ese caso el proyecto no está configurado pues a través de Maven. Una vez tengamos la conexión, pues lo que podemos hacer es sobre la base de datos es cualquier sentencia SQL. O sea, puedo crear una base de datos, puedo crear una tabla, puedo modificar una tabla, puedo agregar registros, puedo modificar registros, puedo eliminar registros, puedo consultar todas las sentencias SQL que requiramos. Entonces, una vez establecida la conexión sobre el motor de base de datos a través de las clases del JDBC, pues lo que hacemos es que mandamos a ejecutar las sentencias SQL. Pueden ser simples o pueden ser complejas, la va a soportar, porque en última lo que hace a través de la clase es que establece la conexión, y sobre esa conexión manda a ejecutar una sentencia SQL como si la estuviéramos ejecutando sobre el motor de base de datos. Entonces, desde nuestra aplicación usamos las clases del JDBC, y en esa clase de JDBC pues convierte las sentencias que demos sobre esos objetos que generemos sobre esas clases, y las ejecuta sobre un SQL sobre la base de datos. Inicialmente las clases que utilizamos para gestionar las bases de datos es el Driver Manager, que es el que nos permite establecer con qué driver vamos a manejar, y es el que me devuelve la conexión como tal sobre un objeto sobre la clase Connection. Yo debo de sostener la conexión, y para sostener la conexión y la información y las operaciones que se hacen sobre la conexión, lo guardamos sobre un objeto Connection. Entonces, generalmente construimos un objeto Connection, y ahí está la conexión. Podemos trabajar con una clase Statement, y la clase Statement lo que hace es que permite mandar a ejecutar la sentencia SQL. La siguiente sesión vamos a ver la clase Preparate Statement, que es una clase alterna también para establecer la sentencia sobre la base de datos, y se recomienda pues que sea en lo posible manejar el Preparate Statement, porque ofrece unas mejores características que el Statement, pero con el Statement también le mando a ejecutar sentencias SQL. Dependiendo de la sentencia que mande a ejecutar, él va a devolver un resultado. Generalmente es el número de filas que afecta sobre esos queries o esas sentencias que yo mande a ejecutar. Cuando la sentencia que mando a ejecutar es una consulta a través del comando select, entonces él ya no devuelve el número de filas, sino que devuelve un objeto llamado resultSet.
Entonces, él devuelve un set de resultados, que es el conjunto de registros, como cuando lo ejecutamos en el motor allá, que él nos devolvía la cantidad de filas que generaban la consulta que mandé a realizar. Entonces, eso se devuelve en un result set, que es como una especie de contenedor donde están los datos. Y en ese caso lo maneja a través de la clase result set y ahí tenemos el objeto y luego nosotros manipulamos el contenido de esa información. Generalmente esa información la sacamos y la almacenamos en alguna colección. Generalmente se utiliza una array list o si se tiene la necesidad de otra colección, pues se utiliza otra colección. Pero podríamos utilizar una array list para guardar la información que está establecida en ese result set. Entonces, estas serían como las clases principales que necesitamos para establecer la conexión. Esas clases están en el paquete SQL y en el paquete java.sql y en el paquete javax.sql. Allí están esas clases y lo que hacemos es que la utilizamos dentro de nuestro programa. Entonces, el driver manager es el que nos permite definir el driver con el que vamos a utilizar para establecer la conexión. O sea que en últimas allí es donde decimos con qué motor de base de datos nos vamos a establecer. En ese driver manager, cuando ejecutamos un método que es el getConnection, en ese getConnection nosotros tenemos que dar unos parámetros de conexión. Y básicamente son en qué máquina se encuentra el motor de base de datos, con qué usuario me voy a conectar, un usuario de ese motor de base de datos, cuál es la clave de ese usuario y cuál es la base de datos a la que me voy a conectar en ese motor de base de datos. Entonces yo tengo que establecer esos parámetros de conexión y se los paso en el método getConnection de la clase driverManager. Y si todo está bien, me devolvería un objeto de tipo connection. Entonces necesitamos un objeto connection para poder guardar la conexión que estamos estableciendo con la base de datos. El statement y el prepare statement son los que van a permitir mandar a ejecutar las consultas, los queries, las sentencias SQL. Y cuando una de esas sentencias sean un select, entonces él me devuelve un result set, por lo tanto voy a tener que necesitar una clase result set para poder recibir ese resultado. Entonces, esas son las clases que necesitamos como tal para establecer la conexión. Podríamos resumir que en términos generales, en nuestra aplicación, cada que vamos a trabajar con una base de datos, deberíamos de hacer estos 4 pasos, que es obtener la conexión, crear el objeto statement o el objeto prepare statement, uno de los dos, definir la sentencia SQL y mandar a ejecutar esa sentencia SQL. Y si la sentencia que mandé a ejecutar es un select, procesar el result set. Bueno, ese 4º paso lo podríamos generalizar como procesar el resultado. Procesar el resultado y entre los resultados es procesar el result set. Porque si es un insert, un delete o un update, que es como para referenciar las operaciones básicas, lo que devuelve es un entero, que es el número de filas que se afectaron en la ejecución de esa sentencia. Entonces, el 4º paso sería mejor procesar el resultado y procesar el resultado es el registro se grabó exitosamente, el registro se borró exitosamente, los datos se actualizaron correctamente o recuperar toda la información que devolvió el result set y hacer algo con esa información, bien sea desplegarla en una interfaz gráfica o hacer algo con esa información. Entonces, son 4 pasos en términos generales los que vamos a realizar. Digamos, el mecanismo para trabajar con los datos o gestionar una base de datos en un motor de base de datos, generalmente van a ser 4. Para obtener la conexión, entonces necesitamos definir los 4 parámetros de conexión y en esos 4 parámetros de conexión también necesitamos se le denomina un string de conexión. Y en ese string de conexión es donde determino con qué motor de base de datos me voy a conectar. Entonces, el string de conexión, pues básicamente es una sentencia donde yo digo con qué motor de base de datos y a qué base de datos me voy a conectar. Y también el motor de base de datos en qué puerto se está ejecutando. Entonces, el string de conexión va a ser
va a tener este formato, JDBC dos puntos, el motor de base de datos con el cual me voy a conectar y los detalles de conexión. Entonces acá podemos ver que si me quiero conectar, por ejemplo, a un SQL Server, entonces el string de conexión sería JDBC dos puntos, ODBC dos puntos y el nombre de la base de datos. Ese sería el string de conexión para la conexión sobre un motor de base de datos SQL Server. Si fuera sobre un Oracle, entonces el string de conexión sería JDBC dos puntos, Oracle dos puntos, la máquina dos puntos, el puerto donde está corriendo ese motor de base de datos y por último la base de datos. Si fuera MySQL, entonces le decimos JDBC dos puntos, MySQL dos puntos, / localhost dos puntos, bueno, localhost o la IP donde está corriendo el motor de base de datos. Si estamos corriendo sobre la misma aplicación que si está corriendo sobre la misma máquina donde tenemos la aplicación, pues podemos decir localhost que estamos indicando que es sobre la misma máquina. Dos puntos, el puerto donde está corriendo ese motor de base de datos. El puerto por defecto donde corre MySQL es el puerto 3306 si no se ha cambiado. Y damos / y el nombre de la base de datos. Entonces, ese sería el string de conexión para conectarnos a MySQL. Y si fuera Postgres, entonces sería JDBC dos puntos PostgreSQL dos puntos localhost y el puerto por donde esté corriendo Postgres. Puede ser el 5232, que es por defecto, 5432, que es por defecto donde se instala Postgres, o en el puerto que esté configurado ese motor de base de datos. Entonces, tanto Postgres como MySQL son muy parecidos en su string de conexión. Lo que cambiamos es el JDBC, que ya el uno será MySQL, el otro será Postgres. Y en ambos debo tener el string de conexión. Perdón, el string de conexión, no, el driver de conexión. Debo tener el driver de conexión para que él sepa que allí tiene los programas necesarios para conectarse sobre él. Una vez tengamos ese string de conexión, como lo vemos aquí, generalmente son variables en donde nosotros guardamos esa string de conexión y los parámetros de conexión. Entonces podemos definir una variable que se puede llamar como lo determinen. En este caso, pues para el ejemplo, llamar db_url y ahí está el string de conexión. Entonces, aquí el string de conexión que está diciendo, me voy a conectar a un motor Postgres SQL. Ese motor Postgres está corriendo sobre el puerto 5432 y me voy a conectar a la base de datos pruebas. Es lo que está diciendo el string de conexión. O sea que si en mi aplicación tengo esta URL de conexión, pues lo que estoy diciendo, me voy a conectar a Postgres, que en esa máquina está configurado en el puerto 5432 y ahí ya hay una base de datos creada y esa base de datos se llama pruebas. Entonces, eso es lo que estoy estableciendo aquí. Si me voy a conectar a este motor, pues yo necesito tener un usuario sobre ese motor de base de datos y una clave sobre esa base de datos. Para este caso, se está asumiendo que el usuario es el usuario Postgres y que ese usuario no tiene contraseña. Es lo que está diciendo el ejemplo. ¿Cómo entonces obtengo la conexión sobre el motor? Entonces, mire que definimos un objeto de tipo connection, y en él almacenamos lo que nos devuelva el método getConnection de la clase DriverManager. Entonces, aquí estaríamos diciendo, genere una conexión utilizando el método getConnection de la clase DriverManager sobre la URL de conexión utilizando este usuario y utilizando este password. Que de acuerdo a las variables que están declaradas anteriormente, pues estaríamos diciendo, ok, voy a crear una conexión sobre Postgres y se va a conectar a la base de datos pruebas. Eso es lo que estaríamos diciendo ahí. Si eso está bien, pues se guardará un objeto, se creará un objeto llamado con de la clase de tipo connection. Y ahí estaría la conexión y sobre ella comenzaríamos a trabajar. Esto mismo sería si nos vamos a conectar a MySQL y ahora a SQL Server, porque lo que estaría cambiando es el string de conexión.
Entonces, esta misma sentencia es la que vamos a usar si fuera, por ejemplo, MySQL Server. Entonces, es lo mismo. Lo único que cambia es la URL de conexión, y en la URL de conexión estoy diciendo cuál motor, qué base de datos y qué puerto. ¿Listo? Una vez tengamos la conexión, una vez hayamos generado la conexión, si utilizamos la clase statement, que es el segundo paso, pues creamos ese objeto statement. Y statement es algo así como voy a crear sentencias SQL para mandar a ejecutar sobre la base de datos prueba. Pues la base de datos que nos hayamos conectado. En este caso, para el ejemplo, pruebas. Entonces, si observan, aquí estamos diciendo, creo un objeto statement llamado STM, creo un objeto statement sobre la conexión que tenemos. Entonces, si observan, dice statement STM igual a com.createStatement. Entonces, ahí estoy creando un objeto statement, que es el que voy a utilizar para mandar a ejecutar una sentencia SQL. Entonces, ¿cómo mando a ejecutar la sentencia SQL? Generalmente vamos a definir la sentencia SQL en una variable, para no tenerla aquí en el método donde mandamos a ejecutar la sentencia como tal. Entonces podemos establecer una sentencia, una cadena de caracteres SQL, y ahí establecemos la sentencia SQL. Entonces miren, aquí estamos viendo en la variable SQL almacene un string, que en este caso es una sentencia SQL, que es ** from programas. Y luego, pues la uso para mandar a ejecutar la sentencia. Entonces, miremos aquí algo. Mire que la sentencia SQL es un select. La sentencia SQL es un select. Cuando la sentencia SQL sea un select, sobre el statement mandamos a ejecutar el método executeQuery. Entonces, si la sentencia SQL es un select, debo utilizar el método executeQuery. Y el método executeQuery me retorna un objeto de tipo resultSet. Por eso, vemos que lo que devuelva el método executeQuery lo recogemos sobre un objeto resultSet. Si no fuera una sentencia select, sino que fuera un insert, un delete, un update, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar el método executeUpdate. Para insert, update o delete, vamos a ejecutar el método executeUpdate. Pero el método executeUpdate me va a devolver un entero. Si vamos un momentico a la API, y le decimos aquí statement. Si le decimos statement, aquí tenemos el executeQuery. Entonces, si observan, aquí dice el executeQuery ejecuta una sentencia SQL y devuelve un resultSet. ¿Sí? Un resultSet. Entonces, aquí deberíamos de recoger un resultSet. Entonces, si la sentencia SQL es un select, pues eso es lo que deberíamos de ejecutar y eso es lo que deberíamos de recibir. Pero si no es un select, entonces puede ser un insert, un update o un delete. Entonces, en este caso, cuando nuestra sentencia SQL sea alguno de ellos, entonces mandamos a ejecutar el executeUpdate y él lo que nos devuelve es un integer. ¿Sí? Él lo que nos devuelve es un integer. Entonces, eso es lo que debemos de tener pendiente cuando estemos construyendo nuestra aplicación. ¿Sí? Mando a ejecutar executeQuery o si mando a ejecutar executeUpdate. Y dependiendo de él, pues mandaré recogeré el resultado en alguno de ellos. Para nuestro ejemplo, pues estamos diciendo que es un select. Por lo tanto, es un executeQuery y lo recibimos en un resultSet. El cual... profe, una pregunta. ¿Sí? El entero que devuelve el delete es referente a que a las filas que son afectadas, ¿dijo? Sí, el número de filas que se afectan. En el número de filas que se afectan,
en la ejecución. Recupera el número de... Bueno, aquí está diciendo... No, este no es. Vamos a ver acá en la definición. Aquí. Retorna la cantidad de filas que la sentencia SQL ejecutó o devuelve un 0 sin ninguna fila se ejecutó. Entonces, devuelve un 1, que es la cantidad de filas para la manipulación del DML. O devuelve un 0. O sea, puede devolver dos valores. Uno es la cantidad de filas que se vieron afectados en el comando. O devuelve un 0 si ninguna fila fue afectada. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Con gusto. Ok, entonces, como en este ejemplo aquí, lo que estamos mostrando es que es un select. Entonces, procesar el resultado sería, ¿qué voy a hacer con esos datos que se obtuvieron? Sí se obtuvieron datos, ¿no? Porque puede ser que la sentencia esté correcta, pero no devuelva ningún resultado. Entonces, generalmente lo que hacemos es que recorremos ese result set para manipularlo. Para el ejemplo, pues lo estamos mandando a concatenar sobre una variable de tipo string. Aquí se está concatenando. Pero también se podría crear objetos y esos objetos almacenarlos sobre una colección y luego retornar esa colección. O sea, ya el resultado es lo que uno quiera hacer. El result set tiene un método que es el método next. Y bueno, en este caso, como para ejemplificar un poco lo que ocurre allí es que él devuelve como un contenedor, digámoslo. Venga, se los represento aquí un momentico. Entonces, digamos que en este caso, este resultado este es el result set, que en este caso se llama resultado. Es como un contenedor resultado. Digamos que en este contenedor tiene los datos que mandé a sacar. Para el ejemplo, code, proc y non-proc. Y aquí está los valores. Entonces, A, B, C, D, E y F. Y este objeto o este contenedor tiene como una especie de puntero. Tiene como una especie de puntero. Entonces, cuando yo estoy operando a este objeto, pues él va a estar en alguna posición de todos los posibles, digamos, registros que él tiene allí. Entonces, él voy a poder operar, digamos, uno. Entonces, el método next lo que hace es que mueve ese puntero. Bueno, hay otros métodos, pero el método next, hay otros métodos de la clase resultSet. El método next lo que hace es que mueve el puntero. Cada que le diga next, él mueve el puntero al siguiente, digamos, registro. Entonces, next mueve al siguiente registro. Entonces, next devuelve verdadero si hay un siguiente registro. Y devuelve falso si no hay un siguiente registro. Entonces, por eso aquí vemos que en este ejemplo de procesar el resultado, decimos resultado.next. Está metido entre un while. Entonces, si él dice, hay un siguiente, sí, entonces dice, ok. Entonces, sobre el resultado, ejecute un método get y el tipo de dato del dato que quiero recuperar. Para el ejemplo, estoy diciendo que codeproc es de tipo string y que nonproc es de tipo string. Pero podría ser integer, podría ser float, podría ser doble, podría ser cualquier tipo de dato, lo que haya allí en ese contenedor.
Por lo tanto, el método next va recorriendo el número de registros que él tenga y al final él si llega aquí, él dirá, no hay siguiente registro, entonces por lo tanto se saldrá. Entonces el método next, pues generalmente lo utilizamos mucho para poder recorrer lo que hay en ese contenedor como tal. Entonces yo saco esa información y la proceso. En este caso estamos visualizando pues los datos que se recuperaron. Si hubiese sido una sentencia SQL insert, entonces pues ya no sería un result set, sino que sería algo así como que haga un integer, algo así, resultado igual a stm.execute update y la sentencia SQL. Entonces aquí, pues básicamente, lo que él está devolviendo es un entero, que es el número de filas que se vieron afectadas por ese comando SQL. Entonces ya acá no necesitaríamos de esta lógica, sino que diríamos, ok, si resultado es mayor a 0, entonces puedo decir, ok, el registro o los registros se insertaron correctamente, o los registros se borraron correctamente, o no se pudo llevar a cabo la operación. Cosas como esas serían el tratamiento del resultado del comando que realizaríamos. Siempre que terminemos de establecer la conexión, pues hay que cerrar esa conexión. La clase connection tiene un método close que básicamente permite cerrar la conexión. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ustedes tienen ese ejemplo aquí, es este ejemplo de clase. Entonces lo pueden descargar allá para que lo ejecuten. Y por aquí está, bueno, esta base de datos Univalle fue la que creamos en las sesiones pasadas. Vela, aquí está Univalle. Con la clase estudiante y la clase programa. Entonces, el ejemplo viene con esa base de datos. Si de pronto no la tiene, entonces aquí en el campus la puede descargar y la puede importar. Este ejemplo de MySQL, él va a descargar un archivo de texto con sentencias SQL y acá lo que hacemos es que lo importamos. Primero nos paramos creamos la base de datos, nos paramos sobre la base de datos, le decimos importar, seleccionamos el archivo, vamos, lo buscamos y lo cargamos. También viene aquí en el campus, también está este de acá, que es la base de datos, también esa misma base de datos, pero para Postgres. Entonces, igual en Postgres tendríamos que crear la base de datos y tendríamos que restaurar estos, en este caso en Postgres, lo maneja como una especie de backup, tendríamos que restaurar ese backup. En últimas, pues lo que hace es que nos crea en la base de datos Univalle, nos crea la tabla estudiante con datos y la tabla programa con datos. Entonces aquí en esta de MySQL tengo dos registros. Y en esta de Postgres, en la base de datos Univalle, en la tabla programa, tengo 9 registros. Entonces, y lo otro es que este Postgres, que yo tengo instalado aquí, lo está corriendo en el puerto 5436, no en el 5432, que por defecto es donde corre o donde se instala, sino que está en el 5436 porque aquí tengo varias versiones de Postgres y una de ellas estará en el 5432, pero esta que es la Postgres SQL 10 la tengo en el 5436. ¿Listo? Entonces, bueno, el ejemplo entonces, ¿qué contiene? El ejemplo contiene estos dos paquetes con dos ejemplos muy sencillos. Uno, donde la información pues va a salir ahí en un GTEX area. Y este otro ejemplito como para
para tener una interfaz gráfica. O sea, lo que hace allí es que monta en esta tabla a través de una interfaz gráfica. La vamos a ver y es exactamente lo mismo. Recuerda que lo que vamos a ver es la conexión. Entonces, sobre este ejemplo, miremos lo que vimos en la diapositiva. Entonces, si miramos, aquí tenemos los parámetros de conexión. Estos serían los parámetros de conexión. Y en esos parámetros de conexión, pues está la URL de conexión. Entonces, mire que en ese caso, la URL de conexión estamos diciendo que es un JDBC que se va a conectar con Postgres, que ese Postgres está en la misma máquina donde estamos corriendo la aplicación en el puerto 5436. Posiblemente ustedes allá, si instalaron Postgres, lo tengan en el 5432, posiblemente. Entonces tienen que poner cuidado sobre ese puerto, sobre qué puerto lo tienen corriendo y cuál especificación de puerto le van a decir en su URL de conexión. Y vamos a decirle que se nos conecte a Univalle. Entonces, en este Postgres que yo tengo aquí, en este Postgres tengo una base de datos llamada Univalle. Univalle. En esa base de datos Univalle yo tengo dos tablas, estudiante y programa. Y la tabla programa tiene el campo código, nombre, nivel y número de créditos. ¿Listo? Y lo otro, vuelvo y le repito, aquí este está corriendo en el puerto 5436. Por eso acá en mi ejemplo, para mi máquina, estoy diciendo puerto 5436. Ustedes allá verifiquen si tienen, verifiquen en qué puerto lo están corriendo. En pgadmin, le dan clic derecho y le dicen propiedades. Y aquí en connection, él les muestra allí qué puerto están usando. Ok, entonces tenemos los parámetros de conexión, la URL de conexión y el usuario. Entonces, sobre este motor de base de datos, según el ejemplo, hay un usuario llamado Postgres. Y la clave de ese Postgres en mi máquina es admin. Ustedes allá cuando lo instalaron tuvieron que haber establecido una clave para su usuario Postgres. Entonces, esa es la clave que tienen que establecer. O sea que este es el usuario, un usuario en Postgres SQL. Y esta sería la clave del usuario. La clave del usuario. ¿Listo? Ok. De acuerdo a lo que vimos, aquí están los dos objetos que necesitamos. El objeto connection, un objeto connection y un objeto statement. O sea, ahí están. Inicialmente los arrancamos en nulo. Y obligatoriamente, en estos entornos obligatoriamente nos exigen que todo lo que vamos a hacer sobre la conexión, toda sentencia que vamos a hacer sobre la conexión, lo incluyamos o lo manejemos a través que lo incluyamos a través de un bloque de excepciones, con un try catch. ¿Por qué? Porque pues puede ocurrir una excepción SQL. ¿Y cuál excepción puede ocurrir? Pues que esta sentencia no esté correcta, que esta sentencia no sea correcta, que alguno de los elementos de la sentencia no sea correcta, por ejemplo, que esto no se llame programa como tal, o que no se puede establecer la conexión con la base de datos. Entonces, generalmente vamos a tener las operaciones sobre la base de datos, vamos a tenerla en un try catch y vamos a capturar un SQL exception. Y pues allá pues damos un mensaje de lo que ocurrió. Para el ejemplo, aquí entonces, ¿qué tenemos? Mire, establecemos una conexión usando el método getConnection de la clase DriverManager. Entonces, de acuerdo a la URL de conexión, estamos diciendo que nos vamos a conectar con Postgres.
que en ese Postgres está este usuario y que ese usuario tiene este password. Es lo que estamos diciendo ahí. Si esto va bien, pues se crea una conexión. Y si no va bien, pues me dirá por acá qué pasó, qué sucedió. Una vez establezcamos la conexión, entonces podemos definir un statement. Entonces, aquí estamos diciendo, sobre el objeto statement, creo un statement. Luego definimos la sentencia SQL. Como la sentencia SQL es un select, entonces mando a ejecutar execute query. Entonces, esto es porque el SQL es select. Y como el método que voy a mandar a ejecutar es un query, debo recogerlo en un result set. Sí, debo recogerlo en un result set. Y luego ese result set, pues posiblemente lo trato en una estructura repetitiva con el método nets. Si observan aquí, listado es una cadena de caracteres simplemente que se está concatenando. ¿Qué está concatenando? Está concatenando lo que estoy obteniendo del result set. Si yo aquí le digo listado es igual a resultado, le digo .get. Entonces, miren que aquí hay diferentes tipos de datos. Puede ser un objeto, puede ser un string, puede ser un array, puede ser un block, puede ser un byte, puede ser un character, puede ser un date, puede ser un doble, puede ser un float. O sea, están todos estos métodos que nos permiten decir que ese dato que voy a recuperar, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo es? Para el ejemplo, entonces estamos diciendo que este código, este dato código que está en el result set es de tipo string. Y que este nombre también es de tipo string. Estos datos son los nombres de los campos. Si miramos acá, en la tabla programa, se ve pequeñito, bueno, vamos a ver si lo amplío un poco. Ahí está. En la tabla programa hay un código, un nombre, un nivel y un número de créditos. Entonces acá, en el método getString, le estoy diciendo que el dato que yo quiero recuperar es el que llama código. Si en la sentencia SQL utilizo un alias, recuerden que en la sesión pasada vimos que podríamos definir un alias. Por ejemplo, que yo diga aquí código as code, por decir algo. Entonces, este alias es el que tengo que utilizar acá, diríamos code. Entonces, eso por si en algún momento utilizan un alias. Bueno, entonces allí estamos recuperando los datos de la tabla programa y en este caso el dato código y el dato nombre. Luego eso es donde lo visualizamos. Lo visualizamos en pantalla y pantalla es un GTexAlia, solamente como para dar el ejemplo. Una vez se termine de ejecutar, mire que cerramos el statement y cerramos la conexión. Aquí sobre el objeto statement haga un close para liberar ese objeto de memoria y sobre la conexión haga un close. Que siempre vamos a cerrar las conexiones y los objetos que hubiésemos utilizado. El resto pues ya es cosas que vamos a usar para poder establecer el resultado. Si yo ya ejecuto esto, bueno, en este caso, si miran acá en las librerías, ahí están los drivers de conexión. Mire que aquí para este proyecto conexión, yo tengo el driver de Postgres y tengo el driver de MySQL. Entonces, esos drivers, ¿de dónde los descargo? Pues de las páginas oficiales en las páginas oficiales de los motores de base de datos o en las versiones anteriores de NetBeans también se podría los traían ahí y uno los puede agregar en las librerías. Clic derecho, agregar una librería y aquí están las librerías que vienen instaladas por defecto. Entonces, por aquí está Postgres Driver
y MySQL. Si no están, pues bajo el driver de conexión y lo establezco. Ahora hacemos un ejercicio creando un proyecto con Maven para mostrarles que si tengo Maven, pues lo que hago es que ya no establezco los drivers de conexión en el proyecto, sino que le establezco en dónde puede ir a recuperar esos drivers de conexión. Si no tengo los drivers de conexión, pues en el momento que él mande a ejecutar, pues me va a decir, mire, usted no tiene el driver de conexión. Entonces, por ejemplo, yo voy a quitar aquí aquí podría quitar el driver. Y si lo quito, pues él me dirá, mire, no tienes el driver de conexión de Postgres. Me lanzará una excepción porque no encontrará el driver. Entonces, aquí para el ejemplo que les voy a hacer, pues tengo los dos drivers de conexión. Entonces voy a ejecutar este programa. Lo ejecutamos. Listo. Y aquí me está diciendo que no encontró la columna nombre en el result set. Entonces no encontró la columna nombre. Entonces verifiquemos acá. ¿Quién me escribió en el chat? Santiago, ese asterisco no código, línea 40. En el select asterisco. Ah, ok. Vamos a ver. Ah, ok, aquí. Bueno, recuerden que aquí pues sería recomendable que yo diera la lista de los nombres, ¿no? De los nombres de los campos. Por el momento, digámosle select asterisco. ¿Listo? Y ahí vemos que hizo un select sobre la tabla. El primero es el sistema y el segundo es el 3741. Aquí está. El primero es sistemas y el último es el programa 3741. Entonces ahí pudimos recuperar los datos almacenados en esa base de datos. Gracias Santiago, no te di las gracias por la advertencia del error. Entonces vemos que ahí se ha conectado sobre el motor de base de datos y ha mandado a ejecutar la sentencia, en este caso pues la sentencia select. Si mi base de datos no fuera Postgres, sino que fuera MySQL, en este caso, sobre este MySQL también tengo esta base de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces le decimos, ok, esto nos van a hacer sus parámetros de conexión. En este caso, sería sobre MySQL y en el puerto 3306. Verifiquemos que esto esté en ese puerto. Ahí está. MySQL está corriendo en el 3306. También puede ser que en el momento de instalación le hayan cambiado el puerto. Entonces tienen que verificar en dónde está corriendo. Ok, entonces en este caso, mire que le estoy diciendo, ya me voy a conectar esa MySQL. Y el usuario en MySQL es el usuario root. Entonces sería usuario en MySQL. Y la clave en este MySQL es vacío. Ok, eso en ámbito académico pues es permitido, pero no en un ámbito de producción. Nunca se van a conectar con el superusuario del motor de base de datos, y mucho menos que no tenga clave, ¿no? Debe haber un usuario limitado con una clave que tenga adecuada definición para conectarse a él. Ok, entonces mire que de este ejemplo, lo único que estoy cambiando son los parámetros de conexión. Entonces,
El resto es exactamente igual. Voy a ejecutarlo nuevamente. Listo, y ahí está, mire. En este caso me sacó 2 registros porque en la base de datos de MySQL, en la tabla programa, pues solamente hay 2 registros. En esta hay 2 registros, que es lo que estoy ejecutando en este momento, y en esta había 9 registros. Entonces ahí se está conectando con MySQL. Entonces la conexión es de acuerdo a lo que establezca en los parámetros de conexión. Sí, la conexión va a ser eso. Y ya, de alguna forma, si esto lo quiero trabajar pues en un entorno gráfico, pues es exactamente igual. El mecanismo de conexión. Recuerden que el mecanismo de conexión. Porque dentro de 8 días vamos a... Dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a aplicar patrones de diseño que nos mejoren la forma como estructuramos nuestra aplicación. Entonces aquí en este ejemplito pues hay un frame, y dentro de ese frame hay un JTable, y lo que hace es que monta pues la consulta sobre ese JTable. Entonces, si miramos acá en el método constructor de este ejemplo, de esta ventana, de este JFrame, pues acá está el parámetro, la URL de conexión, y está diciendo que se va a conectar sobre PostgreSQL. Igual lo mismo, y en este caso, mire que el resultado ya se monta sobre modelo tabla, y modelo tabla es JTListado, que es esta tabla que está aquí. JTListado. Entonces aquí, modelo tabla es esa JTable, y está, en este caso, montando esos resultados sobre esa tabla. Entonces, si mando a ejecutar, listo, ahí está la ventanita, e internamente, ahí están los datos que están almacenados sobre la base de datos. Bueno, que esto no funcione, pues por algunas razones. Por ejemplo, bueno, ahora nos ocurrió algo ahí. Por ejemplo, si esto dice aquí programas y lo mando a ejecutar, pues ahí lo que nos dice, no existe la relación programas. O sea, no existe la tabla programas. O si digo aquí código nombres y lo mando a ejecutar, aquí dice que no existe la columna nombres, porque la columna se llama nombre. Listo. Y si lo mando a ejecutar, pues me va a decir que no está la columna nivel. ¿Por qué? Porque acá estoy diciendo que saque un dato llamado nivel, pero en mi sentencia SQL no tengo ningún nivel. Igual podría ser que algunos de los parámetros de conexión pues no estén bien. Por ejemplo, aquí que la clave sea admina. Y entonces ahí nos dice que falló la autenticación. Entonces, digamos que en este manejo de excepción SQL, pues lo que haría es determinar cuál es el error de esta parte que hay, de alguna manera, de alguno de las acciones que estoy haciendo sobre el motor de base de datos. Igual acá, pues si queremos conectarnos a MySQL, pues el mismo ejemplo que ya vimos en el otro lado. Entonces, simplemente cambiamos los parámetros de conexión y debería de funcionar. Entonces, aquí sería MySQL en el puerto 3306, el usuario root y sin clave. Y si lo mandamos a ejecutar,
Ahí está. Y acá en este caso nos muestra solamente 2 registros porque en la base de datos Univalle, que está en MySQL, en la tabla programa solamente hay 2 registros. Entonces, miren que el mecanismo no es complejo. El mecanismo no es complejo. Básicamente son 4 pasos como los establecí en la diapositiva. Establezco una conexión utilizando el driver de conexión. Creo un objeto statement. Sobre ese objeto statement mando a ejecutar una sentencia SQL. Dependiendo de la sentencia SQL, en el statement ejecuto el método execute query o ejecuto el método execute update. Si es execute query, entonces me devuelve un result set. Si es execute update, me devuelve un entero. Al recoger el result set, ahí lo que hay es una especie de contenedor. Cuando les digo que esto podría devolver esto. Sí, o sea que en este caso, pues la consulta se ejecutó exitosamente, pero no devolvió ningún resultado. Entonces, en este caso no mostraría nada. Y si es un update, pues pregunto, ¿cuántas filas fueron afectadas? Listo. Pregunta, chicos, hasta ahí. Lógicamente, este es el mecanismo, pero este no es el más adecuado. Porque en cualquier lado donde yo vaya a establecer la conexión, pues voy a tener que ejecutar a esto y voy a tener que pedir una conexión. Generalmente en varios lugares de mi aplicación. Entonces, utilizando patrones de diseño, pues esto se deja bien estructurado en algún lugar. En algún lugar yo tengo mis parámetros de conexión y si se me cambian, pues simplemente voy en ese solo lugar y lo cambio. Listo. Profe, me imagino que usted se refiere cuando hay multiusuarios, eso es lo que falta, ¿cierto? Cuando hay multiusuario, ¿en la aplicación que estás diseñando? Sí, correcto. No, igual allí pues también igual allí también va a poder, si fuera un monousuario también sería recomendable pues establecer una buena estructura en la conexión sobre la base de datos de mi aplicación. Entonces, Gracias. ¿Listo? Bueno, yo por aquí tengo un ejemplo utilizando Maven. Entonces, si miran aquí en Maven, está como los drivers de conexión. Miren, aquí está el driver de conexión de MySQL y el driver de conexión de Postgres. Pero ese driver de conexión como tal, pues no está allí directamente en las dependencias como tal del proyecto. Mire que estas están aquí en la librería como tal. Y aquí en la librería como tal, pues yo no he insertado ningún driver de conexión. Entonces, cuando utilizamos Maven, él trae un archivo que se llama el pon.xml. Y en el pon.xml es donde se configura las dependencias que uno va a trabajar en el proyecto. Voy a ampliar aquí un momentico esto. Entonces, mire que aquí lo que está configurado en este ejemplo es diciéndole, mire, usted va a tener una dependencia que es el conector de MySQL, el driver de conexión de MySQL, y va a tener también un driver de conexión que es el de Postgres. ¿Esto de dónde lo saca él? Pues del repositorio de Maven. Entonces, si yo le digo aquí que cargue esta página. Entonces, aquí están todos los distintos librerías que yo en un momento determinado puedo utilizar sobre mi proyecto. Entonces, si yo le digo aquí MySQL, entonces él aquí me ofrece los diferentes drivers que puedo utilizar. Entonces, aquí está el driver de conexión de MySQL. Y al seleccionarlo, me saca diferentes versiones y al seleccionar la versión, él aquí me saca el código. Esto es XML, el código XML que me configura la dependencia. Entonces, ese código es el que copiamos
en el archivo POM. Entonces aquí estamos viendo, necesito esta dependencia de MySQL y necesito esto. Si las borro, pues se borran estas dependencias que se están cargando a través de ese repositorio. Ese fue digamos, una mejora que se le hizo a la administración de los proyectos, porque a veces se mueve el proyecto de una máquina a otra y en esa otra máquina no se tiene la librería y entonces habría que copiar la librería y sucesivo. Pues con esto pues estamos configurando y él sabe que tiene que ir a... Exacto, sí, Felipe, son como los módulos en Node que dice, vea, yo necesito esto. Entonces, con el npm install, pues él va y recupera esas librerías. Bueno, allí en este caso Felipe pues está hablando algo de JavaScript o de cualquier proyecto de TypeScript que utiliza diferentes librerías. Bueno, chicos. Entonces, ese es el mecanismo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes trabajen sobre ese ejemplo. Un ejercicio sencillo. Bueno, como ustedes allá, no sé cuál motor en este, no sé si tengan los dos o los dos, pues ustedes ya configuran ahí sobre el motor que vayan a utilizar. Sobre ese ejemplo, en la parte de vista, cree un, bueno, sobre este mismo JFrame. Acá en la parte superior, agregue lo necesario para que él mande a grabar un registro, para que él mande a grabar un nuevo programa. Entonces debería de pedir, creo que esto no está, creo que es, yo veo una cosa, ajá. Sí, esto no quedó autoincrementado. Entonces tienen que pedir el código del programa. Entonces, vamos a hacer como lo hemos hecho. Ahorita los divido en parejitas. Y el ejercicio es que a este formulario que está en el ejemplo, le agreguen lo necesario para que grabe un programa. Entonces, los datos que deben de solicitar son el código, el nombre, el nivel y el número de créditos. Y entonces, en lo que usted agrega aquí, pues deberá decir grabe un programa y posiblemente que actualice esta tabla con ese nuevo registro que se insertó. Entonces, permítanme, yo aquí los divido en parejas y iré pasando por cada parejita para ver cómo va. ¿Está claro el ejercicio que vamos a hacer, muchachos? Sobre el ejemplo que descargaron, en el formulario que llama programas, le van a agregar lo necesario para que él mande a grabar un nuevo programa. Entonces, permítanme. ¿Cuántos hay? 15 menos 2, 13, 6, 7. 7.
Hola, Mateo y Santiago. Profe, hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Ahí en el campus, lo que les dio en el chat, les habilité un recurso que tiene el diseño de una interfaz para que tengamos pues todo el ejercicio que vamos a hacer. O sea, vamos a hacer un mecanismo. ¿Conexión? No, conexión es el ejemplo que ya estaba. Ah, listo. El que acabo de habilitar se llama interfaz gráfica para ejercicio, que es una interfaz gráfica, es un diseño de una interfaz gráfica. Y ahí vamos a dejar pues ya todo el CRUD como tal. Entonces, ahí los controles que van a agregarle sobre esa interfaz y las operaciones que vamos a realizar. Un nuevo registro, borrar un registro y actualizar algún registro de los que tengamos grabados. Yo tengo un problema, es que en el de MySQL, Ajá. yo ya tengo una base de datos llamada Univalle. Entonces, cuando yo voy a poner la que usted creó, no me deja. ¿La tenés en... Tocaría borrar la otra que yo ya había hecho, que fue la del ejercicio anterior. No, pues renombrala nomás. Renombra la base de datos del ejercicio y le cambias el nombre de la base de datos en el string de conexión. ¿Esa la tienes en Postgres o la tienes en MySQL, el ejercicio que estás haciendo? MySQL, es que no veo dónde me permite cambiarle el nombre. Mostrame compartí un momentico la pantalla. Espérate, yo te doy permiso acá. Ah, yo no les di permiso. Dame un momentico. Dame un momentico. Me tengo que salir del grupo y volver a entrar. Ahora vuelvo. Ah, ya la compartiste. Sí. Párate sobre la base de datos y dale clic donde dice más. Al lado derecho, en el menú del lado derecho arriba, al final, donde dice más. Ah, bueno, no está ahí. Dale clic donde dice operaciones. Dale clic donde dice operaciones. Y ahí dice renombrar base de datos a. Entonces dale ahí un Univalle. Ah, pero en ese Univalle tenés la tabla program y tenés la tabla estudiante, ¿no? Trabájala sobre ese, ¿no? Solamente le haces los cambios pertinentes. ¿Qué tenés en programa? Ven, yo veo, para que no le cambies el nombre y pues no tengas que... Dale clic en program. No, en las tablas, en program, al lado izquierdo, en el árbol de base de datos, sobre Univalle abajo que dice programa. O sea, trabaja sobre esa base de datos. Entonces allá le cambias están los mismos campos, solamente le cambias el nombre de la tabla, en vez de programa le pones program, ¿no? Para que trabajes con esa misma base de datos. O sea, tú no tienes necesidad de importarla, ya la tienes allí. Sí, yo la tengo ahí. Dale, solamente hacer los ajustes necesarios. Y anda un momentico al campus para que mires el archivo que les habilité. Es ese que dice interfaz gráfica para usuarios. Dale clic. El ejercicio es que ustedes ajusten esa interfaz de esa manera para que tengamos las 4 operaciones. No. Bueno, sí, claro, descargan ese ejemplo. Descargan ese ejemplo, y sobre ese ejemplo, pues, trabajan. Ok. Entiendo. Pero este es... sí. Es sobre ese código. Sí. Ok. Listo. Voy con los demás grupos y nos vemos ahora. Okay.
Está claro el ejercicio, ¿cierto? Sí, sí, señor. Dale, Santiago. ¿Vos estás con quién? ¿A quién es el otro que está aquí? Mateo. Ah, listo. Dale, Mateo. Hola, Reinel y hola, Aura Marina. ¿Cómo están? Bien, estoy intentando hacer la conexión con SAMP Con- porque no me estaba funcionando bien JS, entonces estoy cambiando algunas cosas y estaba cargando la base de datos. Y ahora Marina pues anda mal de internet. Ah, ok. Allí en el campo les habilité un archivito como para que hagamos todo ese ejercicio del CRUD completo. Entonces, para que lo miren y es agregar como esos elementos de esa interfaz y en este caso pues que puedan grabar, que puedan modificar y que puedan eliminar. Dale. ¿Listo? ¿Y qué problema tienes allí con el motor? No, que uno tiene que normalmente cambiar los puertos y colocar otra librería. Toca colocar la MySQL JDBC. Ujú. Entonces estoy cambiando todo eso y también para ingresar es otro usuario root, si no estoy mal es root y root. Entonces lo estoy Ah, probando. ok. Sí, dale. Es todo tipo de cosas. Listo, dale. Y ahora ya entonces internamente lo está también haciendo el ejercicio. Listo, ya me cargo esto. Listo, Reinel. Pues ella pues está, como te digo, está mal de internet más, hasta puede que no nos esté escuchando. Porque me estaba comentando de que deja 2 clases, la escucha como cortadas, entonces, Mm. pues eso, probablemente. Probablemente hasta ni siquiera sepa que estamos hablando. No, Sí, sí parece ser que sí nos está sí, escuchando. sí. Listo, Reinel. Claro. Dale. Dale, Nos vemos ahora. dale. Hola, Camila y Juan Esteban. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, Juan Esteban. ¿Cómo vas? Bien. Bueno, entonces allá en el campus les habilité un archivito que tiene como un diseño de una interfase para que hagamos completo el ejercicio del Sí, CRUD completo. Ajá, exacto. aquí estamos. Ujú. Ahora tienes que hacer lo necesario para que cuando le des clic en añadir, pues él vaya e ingrese un nuevo registro, ¿no? Ya. Sí, aquí ya le estoy. No, aquí no está. Tampoco es. Aquí. Aquí ya le estoy haciendo el lo de los eventos. Listo, dale. Camila, Y ¿cómo va? Listo, dale. Bueno, aquí no estoy seguro cómo hacerlo. pues vuelve a utilizar una conexión, ¿no? Ya en ese caso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que establecer una conexión, tienes que crear un statement, o sea, los mismos 4 pasos, pero la sentencia SQL en este caso sería un insert, ¿no? O sea, sería todo esto mismo. Este. Ajá. Tienes que volver a establecer la conexión completa, ¿no? Sí, ¿Cuál? hacer Sí, todo esto. ajá. Por el momento, eso es lo que quiero que queden, que el mecanismo, ya dentro de 8 días, pues organizamos bien cómo es la correcta manera de estructurar la aplicación. Ya. Y en vez de hacer un select, pues tendrían que hacer es un insert, ¿no? Insert. Ya, sí. Ajá. Y en vez de ejecutar un execute query, pues tendrían que ejecutar un execute update. Aquí. Ajá. Y ya no recibirían un result set, sino que recibirían en un integer, porque recuerda que allí él recibe es un integer. ¿Listo? Ya. Bueno, nos vemos ahora. ¿Qué me escribió por ahí, Camila? Ah, listo, Camila.
siempre es el punto. Eso, insert. Programa. Hola, Miguel y Wilmer, ¿cómo van? Pues profesor, nos quedamos parados porque no entendimos muy bien el tema de la conexión. Pues como usted había dicho que variaba, nosotros no hemos podido conectar, profesor. Compárteme en la pantalla allí, yo miro qué tienen. Dale. Profe, ¿puede habilitarla, por favor? Ah, dame un momentico. Ya regreso, un momentico. Esta es la sala 5. Listo, Wilmer. Listo, profesor. Entonces, pues, aquí en la conexión puse localhost, el 3306, que es el que me aparece de puerto en el SAMP. Ajá. El usuario root, porque en el PHP Miami pues, me parece que no necesita, que ese es el nombre y que tiene todos los derechos y la contraseña pues no necesita. Sí. Pero al darme esto me sale el código 0. Compartí toda la pantalla para poder ver esa pantallita que está saliendo ahí porque no la veo. Sale Voy a una tocar. sola. Un momento, profesor. Listo, profesor. Ah, ok. Lo que está diciendo es que no tiene el driver de MySQL. Entonces, dale en el árbol del proyecto, dale a aceptar allí. Dale a aceptar. Y en el árbol del proyecto, dale clic donde dice Libraries. Al lado izquierdo. En el árbol del proyecto, al lado izquierdo, en el árbol. Al lado izquierdo donde dice conexión, programas. No. Allí en el NetBeans, al lado izquierdo donde dice conexión, programa, en el árbol del proyecto. Aquí. Ajá, en donde dice libraries, librerías. No, en projects, allí donde estabas, Wilmer, abajo. Dale clic en Window, en el menú, en Window. Y dale, exacto. Entonces, mira, Wilmer, allí en ese árbol que tú tienes ahí abajo, exacto, ahí dice librerías. Entonces, mira que ahí tienes el de Postgres. Y no tienes el de MySQL. Entonces, dale clic derecho donde dice Libraries. Y dale a adicionar librería. Y busca a ver si tienes ahí MySQL. Y ahí está, MySQL Driver, ajá. O sea, ahí lo que te está diciendo es que el proyecto no tiene el driver de MySQL. Entonces, ahí está, sí, ejecútalo. Un momentico, pero eso que se tildó. Vamos a ver si reacciona. Esperemos a ver. Listo, ahora sí. Bueno, entonces ahorita ya lo que está diciendo es que la tabla programas no existe, ¿ok? Entonces, mira un momentico el PHP MyAdmin y miremos en la base de datos Univalle
Entonces se llama es programa, ¿no? Entonces vea la sentencia SQL del código y dile que no es programas, sino que es programa. Y cambiemos de una vez ahí abajo que no es code programa, sino que es código y es nombre. Ahí es código y es nombre. Porque en los campos en esa tabla se llaman así, código y nombre. Listo, ejecútalo allí. El profesor se me colató otra vez la ventana. Listo. Ahora sí, profesor. Ajá. Listo. Bueno, pero entonces el ejercicio está sobre el frame, sobre el que está en vista, ¿no? Entonces ajustar el que está en vista. O sea, en vista la clase que llama programas. Dale a aceptar allí. En programas. Ajá, ahí dale doble clic. Y dale clic en source. Listo, entonces dale ahí arriba. Bueno, si quieres copiar lo que tenías allá y traerlo para acá para que no lo tengas que editar nuevamente. Ajá. Quítale el string. Ajá, listo. Es programa. Arriba en el cell, código. Nombre. Y abajo es num créditos. Num raya al piso créditos. Dale allí y dale clic derecho y sobre el formulario. Dale clic derecho. No lo puedes ejecutar porque está por defecto conexión. Entonces dale run file allí. Listo. Entonces, a esta interfaz le van a agregar que pueda agregar un nuevo registro, borrar y actualizar. Listo, profesor. Iniciemos por agregar, que es el más fácil, ¿vale? Dale. Allá en el campo les puse un archivito que tiene la interfaz como debería de quedar este formulario. Profesor, pero lo acabo de poner. Sí, lo acabo de habilitar. Se llama interfaz GUI ejercicio, algo así. Ya vi, profesor. Listo. Listo, dale. Nos vemos ahora. Es así. Ajá. ¿Cómo van, muchachos? Bien, profe. Ya tenemos aquí ya tenemos la vista. Uh-huh. Ya tenemos la vista. Ya tenemos las variables creadas. ¿Sí? Y ya estamos en la lógica seteando pues para hacer la recolección de los datos que se ingresan. Ok. Y ahí lo que íbamos a hacer era voy a cambiar la consulta. Ajá. Hacer el programa y ahí pues, recuperar lo que tenga. Sí, aquí está. Aquí estamos, está crudo por aquí, entonces pero está rojito acá. Ok, allí tienen que terminar la sentencia SQL, ¿no? Entonces, insert into, programa, values,
values y los valores que tienen en la interfaz, que hayan bajado en las variables. Y Exacto. luego tienen que mandar a ejecutar, y en este caso ya no sería un execute query, sino sería un execute update, ¿no? Y reciben sobre un entero, sobre un integer. Entonces todo eso del string y todo eso ya no iría, sino que validan sobre el integer. Si el integer es mayor que 0, entonces grabado exitosamente. Y si no, pues Aquí dirán, sería un if. pero se quita todo ese while porque ya no necesitan recurrir a un result set, Sí. ¿no? Él solamente, él devuelve en el integer que ejecuten, Ajá. él devolverá 0, 1 o más valores. Entonces, no Correcto. necesitan el while, ¿no? Está claro por qué no necesitan el while, ¿cierto? Ah, guay, no, porque no hay que recorrer nada. Exacto. Claro, entonces claro, esto no hay que recorrer nada aquí. Aquí no hay. Exacto. De ahí hasta la línea de 61, pues se quita. Ya ahí Sí, simplemente ajá. se valida. Ajá, listo. Ok, ajá. Allá en el campo les puse un archito que tiene la interfaz que al final, cómo debe quedar este ejercicio que estamos haciendo, que es grabar, modificar, borrar y la consulta que está generando sobre la tabla. Ok. Ahí para que quedemos pues con el mecanismo de las operaciones y ya dentro de 8 días miramos la forma como se debe estructurar adecuadamente. Ah, ok, profe. Bueno, chicos, nos vemos ahora. Voy para otro grupo. Listo. Gracias. Hola, Samir. Yo, profe, Te tocó solo porque tu compañero como que tiene problemas de conexión. Ahí lo veo que entra y sale, entra y sale. sí, pues estaba en la duda. O sea, lo que pide es agregar un nuevo programa a la tabla ya existente, ¿cierto? Ah, bueno, sí, sí, sí. O sea, Entonces, sobre ese formulario que tenemos vamos a agregar sí. 3 funcionalidades más. Es que se pueda grabar un registro, que se pueda crear un nuevo programa, que se pueda modificar los datos de un programa y que se pueda eliminar un programa. Eso se podría hacer a través, ¿sería creando otra tabla o a través de botones? No, sobre interfaz. Ve un momentico al campus y mira el archivo que les habilité, que se llama interfaz gráfica para ejercicio. Entonces, ese formulario debería quedar más o menos así como está viendo ahí. Entonces, cuando le dé clic en nuevo, agregar un nuevo registro. Cuando le dé clic en borrar, borrar de pronto el que se le seleccionado en la tabla. Sí. Cuando le dé actualizar, ya. ¿listo? Sí, ya. Bueno, profe. Listo, Samir. Nos vemos ahora. Bueno.
Hola Javier, ¿tú con quién estabas trabajando? Hola, profesor. Estaba con Samir. Con Samir. Ok, dame un momento.
Profesor, segundo error. Dime, Santiago. Me dice algo del driver, pero, o sea, me dice que no se ha podido establecer la conexión y ya revisé bien el stream. Compárteme la pantalla. Compártelo, eso puede ser por El driver. la librería. Eso Ujú. muy probablemente es la librería. Así es, Reinel. Comparte la pantalla y veamos que en tu proyecto estás. Ah, ok. Ti, ti, ti. Ok, ok, hay que bajar el driver. Hay que bajar a tu proyecto el driver de conexión de MySQL. Ajá, ese, mira que te está diciendo que el driver no found. ¿Por qué? Porque en tu proyecto no está encontrando el driver de MySQL. ¿Tienes NetBeans a mano? No, él trabaja. No, pues sí, o sea, si lo tiene a mano puede descargarlo directamente desde NetBeans. Si no, sí le toca buscarlo desde afuera y descargarlo. Ese es el problema. Sí, claro que yo lo puedo subir allí al campus. Dame un Porque momento. yo no trabajo con IDE, sino que trabajo así con editor de texto. Entonces, Ajá. para subirlo me tocaría subirlo dentro del proyecto. Sí, Sí. tienes que descargar el driver, que es un archivo sobre tu proyecto. Me lo podría buscar, profesor. Lo estoy buscando y me pide que inicie sesión con algo. Espérame, yo lo subo ahí al campus y lo bajas, ¿vale? Ok, gracias. Dame un momentico.
Listo, Santiago. Ahí en el campus acabo de subir el driver. Bueno, para los demás, si alguien no tiene el driver de conexión de MySQL, ahí lo acabo de subir al campus. Ese archivo lo descargan y lo graban en su proyecto. Para los que están trabajando en NetBeans, allá en librerías, van y le dan clic derecho, librerías, y agregan ese archivo. Si no tienen pues la librería allí en el MySQL. Voy a compartir un momentico la pantalla, Santiago. Entonces, chicos, aquí en este que les acabo de subir aquí, este es el driver de conexión de MySQL. Entonces, por si alguien no lo tiene. Y este archivo es el que les habilité. Este archivo fue el que le habilité para que terminen de hacer ese ejercicio pues que comenzamos, para que quede de esta forma. O sea, que puedan agregar un nuevo programa, que puedan borrar el programa que tengan seleccionado o que puedan actualizar los datos de un programa que esté en la tabla allí seleccionado. Ese será pues el ejercicio para que aterricen ese mecanismo de conexión que realmente pues es sencillo en el sentido de que siempre vamos a necesitar los parámetros de conexión. Vamos a tener que utilizar un objeto de tipo connection, un objeto de tipo statement o prepare statement, la sentencia SQL, el result set si es un select o un integer si es un insert update o delete. Aquí cambiaríamos por un SQ update y ya el resto las operaciones del resultado que queramos hacer. Bueno, chicos, recuerden que el viernes es el opcional, ¿no? Para los que lo vayan a presentar. Entonces, el viernes a la misma hora estaríamos aquí los que quieran presentar el opcional como tal. Este es un ejercicio, no es un laboratorio. Este es solamente para que ustedes apliquen pues el proceso de conexión. No tienen que entregármelo, es un ejercicio. Ya luego vendrá el laboratorio y también la próxima sesión les voy a entregar ya su proyecto final que deben de realizar. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, se las puedo contestar y si no, ya nos vemos algunos el próximo viernes. Y si no, nos vemos todos dentro de 8 días. Bueno, Federico, con mucho gusto. Con mucho gusto, Camila, que tengas una buena noche. Listo, Steven. Con mucho gusto, Miguel. Con mucho gusto, Amir. Profesor, Sí, dime. una pregunta.